Rusia probablemente sea un país bastante contradictorio, un país gigante con una gran cantidad de recursos naturales, pero con un nivel de vida que no es para estar tirando cohetes, no en el sentido literal. A raíz de esto, muchos son los que señalan la gestión de Vladimir Putin por no saber aprovechar todo el potencial de la economía rusa. ¿Es realmente culpa suya? En un anterior vídeo analizábamos su gestión hasta el año 2008, una gestión en términos generales buena que logró potenciar muchos sectores de la economía, pero a partir del 2008 este milagro, por llamarlo de algún modo, y la economía rusa poco a poco empezó a tambalearse, entrando en aguas bastante turbias. Y hoy estamos aquí para analizar esta segunda etapa. Así que, poneros cómodos, que empezamos. Pero antes, un anuncio importante, y es que vamos a ampliar nuestro contenido. No en este canal, sino en un nuevo canal que vamos a crear para hablar de política y sociología con exactamente el mismo enfoque que hacemos en este canal. Es decir, hablar con datos. El primer vídeo será hablando de un tema controvertido como es el de multiculturalismo, pero esto ya lo veréis en el estreno del canal la semana que viene. Tenéis el link en la descripción y en el comentario fijado. Id suscribiéndoos y, ahora sí, poneros cómodos, que empezamos. En el año 2008, Dmitry Medvedev asumía la presidencia en medio de un panorama económico envidiable. En 2008, las ventas de armas en Rusia experimentaron un marcado aumento, lo que llevó al país a ocupar el segundo lugar a nivel mundial en venta de armamento, representando aproximadamente el 60% de las ventas de armas de los Estados Unidos. En el mismo contexto, la industria de tecnologías de la información también logró un impresionante crecimiento, enfocándose en nichos de alto nivel como el diseño de algoritmos y la microelectrónica. Además, Rusia se convirtió en el tercer destino más importante en la subcontratación de software, detrás de India y de China. En paralelo, la industria de lanzamientos espaciales de Rusia alcanzó una notable posición, convirtiéndose en la segunda más grande del mundo, y en cuanto a las empresas de energía nuclear, experimentaron un periodo próspero, vendiendo plantas a China e India, estableciendo una empresa conjunta con Toshiba para desarrollar plantas de energía de vanguardia. Pero en ese mismo año estallaría la famosa crisis de 2008 que dificultaría mucho las cosas. Las economías emergentes fueron afectadas por las salidas de capitales en búsqueda de refugio seguro y una drástica reducción de la demanda de productos extranjeros, el principal motor de la economía rusa. En este contexto, Medvedev se vio obligado a enfrentar el desafío de conducir la economía rusa en medio de la tormenta financiera. Pero a pesar de las múltiples intervenciones del Banco Central y los intentos de rescatar empresas y bancos, la economía sufrió una contracción significativa, convirtiendo la desaceleración en una recesión. En medio de este panorama, Medvedev iba cediéndole poco a poco el mandato a Putin. Mientras esto sucedía, se revelaba la enorme fragilidad de la economía rusa al ser muy dependiente de las exportaciones de energía. Ya nada volvería a ser lo mismo tras estos sucesos. Durante este tiempo, los mercados financieros rusos colapsaron. La crisis económica fue agravada por los temores políticos posteriores a la guerra con Georgia, así como la significativa caída del precio del crudo pesado de los Urales, que perdió más del 70% de su valor desde su pico récord de $147. En respuesta a esta situación económica, en septiembre de 2009, el gobierno ruso anunció planes de vender empresas estatales de energía y de transporte, con el fin de abordar ese déficit presupuestario y tratar de mejorar la infraestructura obsoleta del país. El Banco Central ruso, por su parte, intentó realizar una devaluación gradual del rublo para tratar de levantar las exportaciones. Y los efectos reales de la crisis son complicados de evaluar debido a la gran opacidad que hay con los datos. Hubo enormes recortes laborales, vacaciones no remuneradas y jornadas laborales reducidas. Y como ya adelantamos hace poquito, la respuesta del gobierno a esta situación ha sido la de ofrecer generosos rescates y nacionalización de empresas. El gobierno ruso prometió dar más de 1 billón de rublos, unos 17.000 millones de dólares, para ayudar al sector bancario. Esto evidentemente impactó de forma negativa en sus cuentas públicas. El superávit del gobierno general, que había sido del 8,4% del PIB en el 2006,
se convirtió en un déficit del 6,3% en el 2009. Pero esto solo era temporal. Los precios del petróleo empezaban a subir de nuevo, haciendo que su principal fuente de riqueza les vuelva a proporcionar ingresos. En 2010, la economía experimentó un crecimiento de un 4,5%, y las reservas internacionales comenzaron a crecer hasta el punto de lograr un máximo en el 2013, y en el 2012 volvería nuestro protagonista al poder, tras estar 4 años gobernando desde las sombras, como muchos dicen. Hasta el 2014, Rusia trató de firmar toda una serie de tratados geoestratégicos con países como Bielorrusia, Kazajstán, también entró en la Organización Mundial del Comercio y otros tantos acuerdos comerciales. Las cosas parecían ir sobre ruedas y la crisis de 2008 parecía quedarse atrás, pero en el 2014 dos eventos harían saltar todo por los aires. La guerra en Crimea y la recesión que la siguió fueron los golpes definitivos para el país. La confianza en la economía rusa disminuyó drásticamente, provocando una huida de capitales devaluando el rublo. A esto hay que sumarle que en ese año inició la crisis de las materias primas, que tiraría por tierra los precios de la energía, la principal exportación rusa. Pero parecía que lo peor iban a ser las sanciones que iban a imponer Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia por la anexión de Crimea y el conflicto del Donbass. Sin embargo, estas han sido bastante moderadas. Rusia no fue desconectado del sistema internacional, seguía en el SWIFT y no se prohibió a los inversores invertir en deuda soberana rusa, ni hubo ningún embargo de petróleo, que hubiera sido la forma de hacerles daño de verdad, pero ninguna de esas cosas se hicieron y las sanciones que se impusieron fueron más simbólicas que otra cosa. Estaban diseñadas de tal forma que solamente afecten a determinadas personas y empresas. Pero lo que realmente le iba a hacer daño a su economía, como ya hemos adelantado, es la caída de los precios internacionales de las materias primas. Debido al desarrollo de fracking y el consecuente aumento de la oferta, los precios internacionales se desplomaron y la desaceleración de China, provocando una disminución de la demanda de recursos naturales, hizo también su papel para disminuir más aún los precios internacionales. Entre mediados de 2014 y principios de 2016, los precios del petróleo crudo cayeron desde un máximo de $107 hasta un mínimo de $29 por barril. Y por si esto no fuera suficiente, los inversores empezaron a vender en masa acciones petroleras, debido a la gran incertidumbre que había en el mercado. El conflicto de Crimea solo estaba tensando más esta situación, no por las sanciones, que algo sino por el enorme coste que le iba a suponer al país. El gasto militar ascendía a 84,7 mil millones de dólares para sostener la guerra, mientras que la anexión a Crimea costó otros cuantos miles de millones. Como consecuencia de todo esto, el rublo empezó a caer en picado. El Banco Central intentaba hacer todo lo posible para contener esta caída, pero todo iba a ser en vano. La exposición a los turbulentos precios de las materias primas y el enorme derroche en gasto militar estaban generando estragos en la economía del país. Esta caída impulsó a muchos rusos a deshacerse de su moneda, que perdía valor a pasos agigantados. Para ello, optaron por comprar bienes duraderos como lavadoras, televisiones, muebles y joyas, y convirtieron sus pensiones y ahorros en dólares estadounidenses y euros. Todo esto acabó afectando a la actividad de empresas extranjeras dentro de Rusia. Volvo, Apple o Steam suspendieron sus operaciones en el país. Incluso IKEA se vio obligada a detener temporalmente la venta de ciertos productos debido a la alta demanda y la falta de suministros adecuados, ya que numerosos rusos compraron muebles a modo de refugio durante la crisis. Y esta situación evidentemente provocó que muchos rusos ya no quisieran quedarse más en el país. Durante los primeros 8 meses de 2014 se registró un aumento significativo en el número de rusos que abandonaron el país, superando cualquier año desde 1999, y aquellos que se quedaron tuvieron que reducir drásticamente su calidad de vida. Una encuesta realizada en septiembre de 2015 reveló que el 49% de unas 1000 personas encuestadas no habían visitado un bar en 2015, principalmente debido a la crisis económica. Y es que esto no es algo sorprendente, teniendo en cuenta que en ese mismo año 3 millones de rusos se sumaron a ese club de personas que cobran menos de $170 por mes. A partir de ese momento, la visión sobre Rusia no iba a ser la misma. A pesar de que las sanciones impuestas de ese año no eran gran cosa, sí que hubo un cambio de paradigma donde se comenzó a ver a Rusia como un país hostil y que poco a poco se trataba de cortar toda relación con él. A esto hay que sumarle la gran fragilidad de la economía,
y los nuevos intereses de su presidente por tratar de anexionar nuevos territorios. Toda esta suma de cosas hacía que Rusia ya no sea bien percibida por la comunidad internacional de Occidente, y ahora hay que sumarle el conflicto actual y todas las consecuencias que va a tener, que aún no las conocemos porque aún no ha terminado el conflicto. Los 2 primeros mandatos de Putin, es decir, los primeros 8 años, seguramente se recordarán como un intento de mejorar la situación del país y colocarla como una gran potencia, pero todo lo que vino a continuación echó por tierra esos esfuerzos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, suscribiros a nuestro nuevo canal para no perderos el vídeo que publicaremos la semana que viene. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.